Bienvenidos de nuevo a mi canal La Historia con el profesor Palomo. En esta ocasión vamos a intentar ver un poco lo que es la tercera fase o tercera etapa de la historia de Grecia. Vimos previamente lo que había sido la etapa de la civilización cretense y luego vimos lo que fue la civilización micénica. Y en esta ocasión vamos a empezar a ver un periodo de tiempo que la historia le conoce como la Edad Oscura de Grecia. Oscura fundamentalmente porque entre el año 1200 en que llegaron un pueblo a Grecia que son los dorios, hasta que empieza a desarrollarse lo que es la civilización griega clásica, la civilización de las polis griegas, pues hay un periodo de aproximadamente unos 300, casi 400 años en los cuales no conocemos prácticamente nada de Grecia. La razón es que mientras que los cretenses habían creado una civilización que ya conocía la escritura, por el contacto que habían tenido con Egipto, y que los micénicos también habían desarrollado otro tipo de escritura parecido, similar al de los cretenses, los dorios cuando llegan a Grecia son un pueblo que no conoce la escritura. En principio son un pueblo guerrero que al dominar lo que son las técnicas de la metalurgia del hierro van a encontrarse en una situación de ventaja frente a los aqueos que vivían en ese momento en Grecia. Eso les va a permitir conquistar toda Grecia y extenderse por todo el territorio. Fijaos cómo las oleadas de los pueblos dorios invaden lo que es la zona que nosotros conocemos como la zona del Peloponeso, luego llegarían también a la isla de Creta, incluso a lo que es la parte sur del Asia Menor de la actual Turquía. Los jónicos, que va a ser un pueblo emparentado también con lo que son los dorios, pues también van a invadir lo que es la parte central de Grecia, lo que se conoce como el Ática y la Beocia, y luego también van a emigrar hacia lo que es la zona de Asia Menor, lo que será después la Jonia. Y por último, los eolios, que son otro pueblo también que acompaña a los dorios, llega a la parte norte de Grecia y también emigra hacia el norte de la península de Anatolia, actual Turquía. De tal manera que podemos ver que los griegos que nosotros conocemos hoy como griegos, su origen estaría precisamente en esa época oscura, donde notamos inmediatamente que se trata de una cultura completamente distinta porque desaparece la escritura. Físicamente ellos son diferentes a los aqueos y a los antiguos cretenses porque son pueblos indoeuropeos, y su base económica inicialmente va a ser la agricultura y ganadería, pero una agricultura y ganadería de subsistencia, donde apenas iban a tener para sobrevivir. De tal manera que desaparecen incluso lo que eran las antiguas monarquías micénicas de los aqueos y aparece una especie de nobleza militar que es la que se ocupa su lugar y que se va a encargar de empezar a crear las primeras polis. Hay que esperar por lo menos hasta el año 800 para que podamos empezar a hablar ya propiamente de lo que es la época arcaica, porque es cuando empieza a aparecer lo que son los primeros documentos escritos de los griegos, los auténticos griegos, la civilización griega, ¿vale? Esta civilización se destaca, digamos, porque hay una enorme diversidad. Hemos mencionado antes los dorios, los eolios, los jonios, los antiguos aqueos, los antiguos cretenses. Todos ellos lo que sí comparten va a ser una cultura común, una misma lengua, el griego, una religión, la religión que hemos llamado de los dioses olímpicos, y unas formas de vida similares, ¿de acuerdo? Entonces, lo más característico de esta época va a ser que entre el año 800 y el año 500 vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando paulatinamente la situación de Grecia. Se va a ir desarrollando la economía, va a aparecer de nuevo la escritura, va a nacer la filosofía
y la ciencia, y los griegos incluso van a salir de su territorio natural, la actual Grecia, para dirigirse a colonizar todo el Mediterráneo. El primer punto que hemos mencionado es que los griegos no van a crear grandes imperios ni grandes reinos como antiguamente los aqueos, sino que van a constituirse en pequeñas unidades muy reducidas que les hemos llamado polis. Polis son como ciudades-estado que controlan un pequeño territorio a su alrededor y que mantienen celosamente su independencia. Estamos hablando de Atenas, de Esparta, de Tebas, de Corinto, de Argos, de Éfeso, de Mileto, de un montón, cientos de ciudades que se van a desperdigar por toda la geografía griega. La razón de que existan estas ciudades-estado está en primer lugar en que la geografía griega, con tantas montañas, favorece lo que es la existencia de estas pequeñas unidades políticas. Y por otra parte también el hecho de que los grandes reinos y estados habían desaparecido y cada territorio va a constituirse en una sola unidad, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que estas ciudades empezarán inicialmente siendo gobernadas por reyes, pero enseguida empezarán a ser gobernadas por lo que los griegos llaman los aristois. Los aristois técnicamente eran los mejores, pero en realidad eran los más ricos, los que poseían tierras y eran guerreros. Tenían la posibilidad de poder tener un caballo y por tanto eran, digamos, la base del ejército griego. Luego de un periodo de transición donde aparece una figura que se llaman los tiranos, solo algunas ciudades griegas llegarían a lo que es un modelo político que llamamos democracia, que lo veremos más desarrollado en la etapa siguiente, ¿vale? Significativo en esta época, en la época arcaica, va a ser el nacimiento de la escritura. Los griegos van a aprender la escritura por sus contactos comerciales, van a entrar en contacto con los fenicios, un pueblo donde hoy estaría el actual Líbano, y gracias a ellos van a aprender el alfabeto griego, que se va a convertir en la base de lo que es su escritura. ¿De acuerdo? Entonces nosotros conocemos todos los textos griegos que usan este alfabeto que ya no tiene conexión ni relación con la antigua escritura micénica ni por supuesto con la cretense. También en esta época, entre el siglo VIII y siglo VI, aparece por primera vez lo que llamamos la filosofía, la manera de contar la realidad, que era a base de mitos, pasa en este periodo a dar lugar a lo que es el nacimiento de la filosofía, de pensar y razonar y obtener respuesta en función a lo que es el razonamiento humano. Aquí destacan, lo tenéis aquí en la diapositiva, filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, los dos discípulos de Tales, Heráclito y Parménides, que van a competir entre sí por interpretar la realidad, y luego también un matemático y astrónomo que también fue filósofo, que conocemos como Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces la filosofía va a ser muy importante en la cultura griega porque ellos no van a conformarse con que todo lo explican los dioses, sino que cada realidad, cada situación van a intentar buscar una respuesta, una causa racional. Esta del desarrollo que tienen los griegos, que en este periodo van a proceder a lo que es una enorme expansión por las costas del Mediterráneo, lo que conocemos como colonización griega. Fijaos cómo la colonización griega se extiende por múltiples lugares, pero especialmente ellos van a ir hacia lo que es la costa de Italia, todo lo que es el sur de Italia y la isla de Sicilia va a constituir lo que ellos van a llamar la Magna Grecia, la Gran Grecia. Luego también van a llegar a las costas del sur de Francia, incluso a las costas mediterráneas de España, ¿vale? Eso sería una dirección de su colonización, y otra va también hacia lo que es el Mar Negro y puebla lo que son las costas del Mar Negro. En menor medida, pues irían al norte de África, a Cirene, incluso hacia la isla de Chipre, ¿de acuerdo? ¿Qué es significativo en esta colonización? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son sus efectos? Pues tenemos que tener en cuenta que la colonización
Está provocada fundamentalmente porque en principio los griegos vivían de la agricultura y la ganadería. Pero llega un momento, si os fijáis aquí, llega un momento en que no es suficiente la agricultura y la ganadería no es suficiente y llega un momento en que el crecimiento de la población, que viene aquí, y la... Voy a ponerlo mejor para que se vea con más claridad. Sí. El crecimiento de la población y la falta de tierras para el cultivo obligó a muchos griegos a tener que abandonar sus ciudades y tener que dirigirse hacia el oeste, buscando nuevas tierras de cultivo, y luego en una segunda oleada hacia el Mar Negro, que hemos mencionado anteriormente. El hecho es que ellos van buscando tierras para cultivar, pero también al mismo tiempo no quieren abandonar sus lazos de conexión, su relación con lo que era su ciudad de origen. Entonces constantemente va a haber contactos entre las nuevas poblaciones griegas que están en el Mediterráneo, que vamos a llamar colonias, y la ciudad griega de origen que vamos a llamar metrópoli. Y esos lazos que en principio son más bien culturales y de tipo religioso terminan siendo también comerciales. Y los griegos van a descubrir que pueden desarrollar una actividad muy próspera de comercio en todo el Mediterráneo, ¿vale? Entonces tenéis aquí como los efectos de la colonización. Una cosa que me habéis preguntado mucho en clase es que aparece por primera vez la moneda. Esta es la intensidad del comercio, que ya el trueque no tiene suficiente capacidad y empiezan a utilizar la moneda. El contacto con otros pueblos les permite también pues enriquecer su cultura y al mismo tiempo ellos ayudar al enriquecimiento de las culturas de otros pueblos. Por ejemplo, en el caso de España, los íberos va a ser una cultura que surge del contacto precisamente con los griegos y con los fenicios. Eso explica por qué aparecen muchas veces en España pues elementos de la cultura griega, como son estatuas, como son monedas, como son también diferentes tipos de cerámicas que son evidentemente fruto de lo que es el contacto con Grecia. ¿Vale? Y hasta aquí lo que es esta etapa que hemos llamado Edad Oscura y época arcaica de las polis griegas. En próximos vídeos pues iremos viendo el desarrollo de la civilización griega en la época clásica y luego posteriormente en la época helenística. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like en el vídeo y no olvidéis de, si no lo habéis hecho ya, suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.